Bueno, quiero empezar con una discusión un tanto informal. O sea, nada más voy a poner ejemplos. Son dos ejemplos. La idea es que ustedes, eh, la idea es que ustedes llenen los huecos. Ajá. Es un ejemplo, un par de ejemplos sobre el teorema que discutimos ayer. La idea no es ver nuevas cosas, sino nada más tomar un caso particular de un espacio normado, de un subespacio cerrado, y ver cómo luce este teorema en ese contexto. Entonces, el primero lo voy a poner, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Es, es un ejemplo hasta, bueno, considerablemente, bueno, es un ejemplo sencillo, ¿no? Porque vamos a pensar en R3, con todo usual. X sean X igual a R3, F igual al generado por los vectores canónicos 2 y 3. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos X, Y Z, por acá lo que estamos diciendo es que es el generado por los segundos dos vectores canónicos, ¿no? Entonces, en esta vista que estamos tomando, estamos considerando esta parte de aquí. O sea, estamos diciendo que X vale 0. Entonces estamos tomando como esta pared. ¿Mm? Bueno, entonces, en este caso, lo que nos dice bueno, lo que nos dice el teorema es que si nos fijamos en el cociente x módulo f y luego nos fijamos en el dual de eso va a ser pues prácticamente lo mismo que el aniquilador de f. Ujú. Ahora lo voy a poner aquí como discusión informal, igual para ir un poco más rápido y sin tener que escribir oraciones correctas. Discusión informal. Vamos a ver quién es esto. Bueno, no quién es f, sino quién es el aniquilador de f. Entonces, por definición, el aniquilador de f son todas las transformaciones en el dual de x, o sea, todas las transformaciones lineales que van de R3 a R, que son continuas, y en este caso, como x tiene dimensión finita, pues son todas las transformaciones lineales, ¿no? O sea, todas las transformaciones lineales son continuas. Entonces, son todas las transformaciones lineales de R3 a R, tales que para toda b en f, t de b es igual a 0. Ahora vamos a recordar un poquito de álgebra lineal. Si tenemos T una transformación lineal que va de R3 a R, entonces existe un vector, existe T1, T2, T3, tal que eh, T de X es igual a, bueno, y este vamos a ponerle T minúscula, es igual al producto interior de T por X, ¿no? Y bueno, vamos a escribirlo así, T1, X1 más T2, X2 más T3, X3. Ahora, supongamos que T pertenece al aniquilador de F. Entonces, es quiera X2 y X3 en R. Bueno, antes de que ponga bien el enunciado, quiero que observen que eh, X igual a X1, X2, X3 pertenece a F si solo si X1 es igual a 0. ¿Ah? Porque, bueno, es de nuevo, dijimos que F es el generado por el segundo y el tercer vector canónico. Entonces, lo que nos está diciendo que si T pertenece al aniquilador de F, tenemos que
x0 es igual a t de x, y esto es igual a, bueno, siguiendo la notación, a t2 de x2 más t3 de x3. En particular, tenemos que, para, bueno, vamos a poner estas selecciones, x2, x3. Si los elegimos así como 1,0 y x2, x3 igual al 0,1, bueno, en lugar de para es usando o eligiendo. O sea, vamos a ver qué pasa si ponemos a x2 y x3 como 1,0. Lo que nos queda es que cuando es 1,0, aquí sobrevive T2 y se muere T3, ¿no? Pero eso es igual a 0. Entonces eso nos dice que x2 tiene que ser igual, perdón, T2 tiene que ser igual a 0. Y cuando elegimos x2, x3 igual al 0, 1, pues este se muere y nada más sobrevive aquí el T3. Y concluimos que eh, T, o sea, el vector T es de esta forma, T1, 0, 0. ¿Ok? Ahora, ya sé que ustedes ya pasaron por álgebra lineal y cálculo y geometría analítica, entonces aquí pudieron haber dicho desde el principio, bueno, basta con que tomáramos eh, el complemento ortogonal de F, ¿no? Pero bueno, no quería irme por allá porque en general en espacios de Banach no tenemos la noción de complemento ortogonal. O sea, el problema, o bueno, un problema que hemos visto es que no tenemos la ortogonalidad en general, ¿no? Entonces, si ponemos, vamos a ponerle t sub 1 igual a, eh, vamos a poner t de x igual a, ni siquiera necesito ponerle el nombre, ¿no? Si pi1 que va de R3 a R es la proyección en la primera entrada, o sea, pide x1, x2, x3 igual a x1, tenemos que el, eh, el, eh, el aniquilador de F está contenido en el generado por pi. O sea, lo que me importa es que esto es un espacio vectorial de dimensión 1, ¿no? Ahora, aquí podemos argumentar de varias maneras para decir que realmente tenemos la igualdad. Una es que F, mm, bueno, no vamos a argumentar en general, vamos a irnos por álgebra lineal. Ahora, supongan que tenemos, si alfa es un número real y t es igual a alfa por pi1, o sea, pertenece al generado por pi1, entonces, para x, vamos a ponerle 0, x1, x2, en f, vamos a tener esto. T evaluado en x va a ser alfa por pi1 evaluado en x, que va a ser alfa por 0, que es igual a 0. Ajá. Es decir, t pertenece al aniquilador de F. O sea, lo que estoy diciendo es que el aniquilador de F es justamente el generado por la proyección. Ajá. O sea, este aniquilador es un espacio de dimensión 1, es un espacio vectorial de dimensión 1. Ahora, dijimos que el X, bueno, que F es el plano YZ, ¿no? Entonces, al cociente, lo podemos identificar con el eje X. O sea, cada que tomamos una clase de equivalencia, que es un elemento de este cociente, podemos tomar el representante que intersecta al eje horizontal.
O sea, siempre lo van a intersectar y nada más en un punto, porque todos los planos que nos van quedando son paralelos al plano YZ, ¿no? Entonces intersectan al eje X nada más en un punto. Tomamos ese representante y bueno, con todas las operaciones canónicas podemos identificar a R3 módulo o sí, R3 módulo F con R. Entonces, en ese caso, eh, estamos teniendo que X, F, lo vamos a poner así, lo podemos ver como R, ¿no? Pero ahora, eh, si tenemos una transformación lineal de R a R, entonces esa transformación lineal es de esta forma, ¿no? O sea, es nada más multiplicar por un escalar. Y si, bueno, y eso nos dice que el dual de R es pues realmente lo mismo que R. ¿Ok? Aquí sí quiero aclarar que no estoy poniendo igualdad porque los conjuntos no son iguales, pero cuando pensamos desde la estructura lineal y de espacio normado, sí son iguales. Ajá. O sea, el punto de todo esto es que vean un caso particular de este ejemplo, ¿no? O sea, no es tratar de sacar información nueva, sino elegir un espacio normado, elegir un subespacio cerrado y meterlo todo en el teorema para ver cómo luce esto. ¿Ok? Entonces, bueno, la transformación lo que nos dice es, eh, si T está aquí y X es un punto en R3, esto lo estamos viendo de este modo. Bueno, es justo lo que tengo escrito al lado. Bueno, entonces las transformaciones que estamos teniendo aquí son, bueno, la, al hacer esto, al hacer esta transformación, o bueno, la transformación phi de t va a ser una transformación lineal que contenga en su kernel a f. Ujú. Dicho de otro modo, todas estas, o sea, al aplicar phi de t y al evaluarla en X, o bueno, al aplicar phi a t, vamos a obtener esencialmente un múltiplo escalar de la proyección en la primera coordenada. ¿Ok? El segundo ejemplo que tengo, bueno, que lo había pensado, bueno, que había pensado, no lo vamos a hacer en detalle, nada más voy a decirles, tomen x igual a tanto, f igual a tanto, y bueno, tienen que mostrar que se cumplen las hipótesis. Entonces vamos a poner ejemplo 2. Lo voy a dejar como tarea moral, pero creo que vale muchísimo la pena que lo intenten. O sea, nada más que vean que pueden aplicar el teorema y vean qué es lo que está pasando. O sea, cotejen lo que intuitivamente podrían ver con lo que les está diciendo el teorema. Entonces, consideremos a x igual a L2 de R. F igual, vamos a tomarla como la colección de sucesiones en L2, o sea, eh, la serie de los valores absolutos elevados al cuadrado es convergente. O sea, tenemos esto. Pero vamos a pedir que sea tal que para cualquier n en los naturales, x2n, o sea, todas las entradas pares, valen 0. Ahora, voy a poner aquí revisar. 1. F es un subespacio cerrado. Es un subespacio
cerrado. Bueno, creo que aquí sí es obvio que es un subespacio lineal. No estoy diciendo que sea obvio que sea cerrado, pero sí es obvio que sea un subespacio lineal. Ajá, porque pues sumamos entrada. Ok, entonces esto es un subespacio cerrado. Aquí, pues para probar que es cerrado, se me ocurrieron dos formas. Bueno, la verdad, una no le he pensado mucho, pero suena que sí sale. Y es tomar un elemento aquí, una sucesión en F que converja a X, o bueno, al elemento en la cerradura, y ver que esto va a forzar a que las entradas pares de X sean iguales a cero. Pero otra manera, o bueno, la manera que me pareció más fácil para probarlo es partirlo en dos cachos. Uno es ver que para toda, bueno, primero ver que todas las proyecciones a R, que todas las proyecciones son continuas. Ajá. Ahora, si todas las proyecciones son continuas, eso quiere decir que para toda n los naturales, la imagen inversa la imagen inversa de cero bajo la enésima proyección, que es la colección de todos los de todas las sucesiones en L2, cuya enésima entrada vale cero, esto es un subconjunto cerrado, ¿no? O sea, si supongamos que ya probamos que las proyecciones son continuas. Si eso es cierto, entonces esto es un subconjunto cerrado y F es igual a la intersección con n en los números naturales de esto. ¿Ok? Bueno, entonces esto lo voy a borrar para que, bueno, para no echarles a perder el ejercicio. Entonces, prueben que esa cosa es un subespacio cerrado. Ahora la pregunta es, si ya probaron eso, ¿quién es, quién es esto? ¿Quién es el aniquilador de F? Ahora, por lo que probaron con Julián, ya saben, ya tienen una descripción de esto, ¿no? O sea, esto ya saben que es, o bueno, el dual de X en este caso es isométricamente isomorfo con L2. O sea, porque, bueno, 2 es un número real mayor que 1. Esto lo podemos ver como L2 con mu la medida de conteo y estamos trabajando en el espacio de los números naturales con la sigma álgebra dada por el conjunto potencia. Entonces, eh, el, el dual de esto es igual, o bueno, es isométricamente isomorfo a LQ, con Q es el Helder conjugado, ¿no? Pero 2 es su propio conjugado de Helder, entonces tenemos esto. O sea, a todas las transformaciones lineales continuas que van de X a los reales, las pueden entender como una sucesión en L2. Ajá. Ahora, cuando este es F, ¿quiénes serían el aniquilador? Pues, digamos así como que lo que tenemos ganas de que sea cierto es que el aniquilador sea la colección de todos los subespacios, perdón, la colección de todas las sucesiones que valen cero en todas las entradas impares. ¿Ok? Entonces, pues podrían ver si eso es cierto, ¿no? Utilizando esto. ¿Quién es eso? Ahora, la tercera sería, ¿quién es X módulo F? O sea, ¿cómo estamos identificando a dos sucesiones aquí? ¿Cuáles son las clases de equivalencia de este espacio? Y una vez que ya tenemos ese espacio, pues nos preguntamos, ¿quién es el dual? Entonces, por muy feo que ya se ve este dual, porque vean, X es un espacio de sucesiones, F es un subespacio cerrado, ¿no? Luego estamos tomando el dual, o sea, en un espacio de sucesiones sacamos clases de equivalencia. Y ahora a ese espacio le vamos a sacar el dual, o sea, nos vamos a fijar en todas las transformaciones lineales
que van de ese espacio cociente a los números reales. Entonces, esta cosa ya se pone un poco más pesada, ¿no? Pero por el teorema, sabemos que como espacio de Banach, esto va a ser lo mismo que esto. Y si esto lo podemos identificar con con las sucesiones que tienen ceros en las posiciones impares, pues eso, esas son noticias que nos gustan, ¿no? Porque eso, o bueno, este espacio es algo que igual y no podemos visualizar, pero es algo amistoso o no tan sofisticado, a diferencia de esto. Ujú. Bueno, entonces ahí vamos a dejar eh, bueno, hasta aquí dejamos el ejemplo, traten de hacerlo y, y bueno, ahora sí, vamos a ir con uno, bueno, ya sé que esto lo digo cada vez que vemos un teorema importante, pero pues es que es cierto, este también es uno de los teoremas más importantes de análisis funcional, que es el teorema de Hahn-Banach. El teorema de Hahn-Banach. Ahora, hoy no vamos a ver demostración del teorema de Hahn-Banach. Eh, y también, bueno, voy a anunciarlo antes. Ahora, este es uno de los resultados más importantes de análisis funcional. Y al igual que los otros resultados importantes que hemos visto, es un teorema de existencia. Ajá. Ahora, bueno, todas las demostraciones que me voy a ahorrar hoy, las que no diga de dónde vienen, vienen en el Clason. Pero también quiero señalar una demostración que viene en el libro de Singer, que es el de aproximación. O sea, de todas maneras, en la página del curso está la bibliografía completa. Pero bueno, uno viene en el libro de Singer y otro viene en el libro de Clark. Bueno, creo que tengo que agregar el libro de Clark a la bibliografía, pero bueno, ahí viene. Ahora, antes de empezar, vamos a pedir una definición. Bueno, voy a hacer esto un poquito más arriba porque el teorema de Hahn-Banach es muy grandote. Bueno, tiene un enunciado largo. Sea X un K espacio vectorial. Ok. Ahora, un funcional sublineal. Un funcional sublineal. Sublineal es una función. Bueno, como es un funcional, tiene que ser una función que va del espacio al campo, ¿no? Es una función, pero aquí vamos a pedir que vaya a los reales. X a R, tal que, pero aquí igual voy a pedir que el campo sea los reales, porque de todas maneras, cuando hablemos de los complejos, vamos a hablar de una seminorma. Entonces, aquí nada más va a ser un R espacio vectorial. Una función sublineal es una función que va de nuestro campo, de nuestro espacio al campo, tal que es sublineal en este sentido para toda X. Bueno, es subaditiva. La cualesquiera X y Y en el espacio, P de X más Y es menor o igual que P de X más P de Y. Y la segunda es que saca escalares positivos o no negativos. P de alfa X es igual a alfa de Px. Ok, ahora sí vamos a poner el teorema de Hahn-Banach. Teorema Hahn-Banach.
Bueno, la demostración de esto la vamos a ver el lunes. De todas maneras, bueno, sí, vamos a ver la prueba de esto el lunes. Empezamos con un espacio vectorial, un K espacio vectorial, M, un subespacio, y P va a ser un funcional, o sea, una función que va del espacio a, bueno, aquí vamos a poner a los reales. Ahora, quiero que vean que aquí no hay ninguna suposición sobre, sobre las propiedades topológicas. De nuevo, son puras... lo único que estamos suponiendo es que X es un espacio vectorial y K es real, los reales o los complejos, pero no estamos hablando de normas en este momento. Primero, si K es igual a los números reales, P es sublineal y F es un funcional lineal, o sea, es una transformación lineal de M a los reales. De nuevo, aquí nada más estoy suponiendo linealidad. Satisface que para toda X en M, F de X es menor o igual que P de X. Entonces, eh, entonces podemos extender a F minúscula a todo el espacio. O sea, de manera satisfactoria, ¿no? Y por una extensión de manera satisfactoria me refiero a esto, a que existe una transformación lineal de X a los reales. Bueno, tengo que ponerle un verbo, ¿no? Existe F de X a los reales, tal que, bueno, primero extiende a F minúscula. Para toda X en M, F de X es igual a F minúscula. Y para toda X en el espacio, tenemos que F de X es menor o igual que P de X. ¿Ah? Ahora, el teorema de Hammadash, esa es la versión real. En muchos libros, de hecho, Clason nada más habla de la función real, o de la versión real, pero también tenemos la versión compleja. Entonces, si K es el campo de los números complejos, P es una seminorma, y F igual es una transformación lineal del subespacio a los complejos, satisface que para toda X en el subespacio, el módulo o el valor absoluto de f de x, o sea, eso es un número complejo, ¿no? Es menor o igual que p de x, entonces podemos extender a f a todo el espacio de manera satisfactoria. Igual, de manera satisfactoria me refiero a que la desigualdad sigue siendo cierta. Entonces, existe f aquí, tal que, primero, para toda x en M, fx es igual a f de x. Eso significa que es una extensión. Y para toda x en el espacio, la desigualdad es cierta. ¿Ok? Ese es el enunciado. O sea, lo que nos está diciendo en pocas palabras es que si, si tenemos un espacio vectorial, igual sobre R o C, un subespacio y una función lineal definida en ese subespacio que es acotada por una función ya sea sublineal o seminorma, entonces podemos extender la función lineal a todo el espacio
de manera que la cota por la seminorma o la función sublineal, por el funcional sublineal, siga siendo cierto. Eh, la, eh, la prueba es un poco larga y se apoya en el lema de Zorn. Ujú. Entonces, por eso les digo, esto lo vamos a ver el lunes. Pero vamos a ver qué consecuencias tiene el teorema de Hahn-Banach. Vamos a tratar de mencionar consecuencias en tres direcciones. Una, en el espacio dual, porque les había dicho que muchas veces para estudiar un espacio lo estudiamos a través de su espacio dual, ¿no? O a través de los operadores definidos en ese espacio. Entonces, el teorema de Hahn-Banach tiene consecuencias en esa perspectiva. También va a tener consecuencias desde el punto de vista de aproximación. O sea, desde el punto de vista de aproximación, me refiero a esto, a un problema que ya hemos discutido. Si X es normado, F es un subespacio cerrado y X0 es un punto que pertenece a X menos F, cuando existe un elemento en F tal que la distancia de X0 a U sea igual a la distancia de X al subespacio F. O sea, cuando realmente se alcanza, bueno, cuando el ínfimo que define esa distancia es, eh, es un mínimo. Entonces, Hahn-Banach nos da también una condición necesaria y suficiente para que un punto sea un minimizador. O bueno, para que un vector sea un minimizador. Y finalmente, vamos a ver consecuencias geométricas. Aquí, la verdad, yo les quería hablar un poco bueno, de algo que en algún momento de la vida vi, que es sobre optimización. Eh, y bueno, estoy seguro que por ahí lo, lo- lo- lo tengo en la cabeza, pero la verdad no lo puedo encontrar rápido. Pero si alguno de ustedes les gusta la optimización, pues igual y nos podría decir si lo que vamos a ver les recuerda a las condiciones de Karush-Tucker, que son condiciones de primer orden, ¿no? Creo, para resolver problemas de optimización. Pero bueno, eso lo vamos a ver en las consecuencias geométricas. Entonces vemos consecuencias en el dual, pero el dual topológico. Y aquí quiero de nuevo remarcar que, que el teorema de Hahn-Banach no está suponiendo una estructura topológica del espacio. Ajá, es un teorema sobre espacios vectoriales. No le estamos dando normas, ni siquiera le estamos dando una topología, ¿no? Es nada más sobre espacios lineales el enunciado que estamos poniendo. Ahora, y sin embargo, una de las primeras consecuencias importantes es que la extensión que nos da el teorema nos permite tener algo similar para, para funcionales lineales continuos. Este le vamos a poner teorema de extensión. Y de nuevo, esta prueba está en el libro de Clason. De hecho, esta la van a ver con Julián mañana o el viernes, posiblemente el viernes. Entonces, empezamos con un espacio normado. Sean X un espacio normado. B un subespacio. Y P, una transformación lineal continua que va de ese subespacio al campo. Entonces, podemos extender esta transformación lineal continua a todo el espacio, de modo que se satisfagan dos cosas. Bueno, la primera es que siga siendo continua. Y la segunda es que la norma de la extensión sea igual que la norma del operador original. Entonces, existe S en el dual de X, tal que, o sea, S es una transformación lineal de X al campo. Primero, extiende a T, o sea, para todo X en B, S de X es igual a T de X. Y la norma
de X es igual, perdón, la norma de S es igual a la norma de T. ¿Ok? Ahora, de nuevo, si pensamos esto en dimensión finita, pues no es como muy sorprendente, ¿no? O sea, de nuevo, imagínense que estamos en R3 y tenemos una transformación lineal definida nada más en el subespacio dado por el eje vertical. ¿Ok? Entonces aquí pues podremos extender sin, o sea, una manera de extender a una transformación definida en el eje vertical sería nada más, ok, a este lo mandamos al cero y a este también lo mandamos al cero. Y por lo tanto, como es lineal, también mandamos al cero a todo el subespacio que generan. Ok, eso lo podremos hacer. Y la continuidad, pues ni siquiera es un problema, ¿no? En dimensión finita, porque ya sabemos que en dimensión finita todas las transformaciones lineales son continuas, pero en dimensión infinita no. Entonces, aquí sí, sí es un resultado no trivial, ¿ok? Ahora, a partir de este resultado podemos empezar a estudiar un poco mejor a X a través de su dual. Por ejemplo, podemos obtener esto. Igual, empecemos, supongamos que X es un espacio normado, sea X un espacio normado. Ahora, lo que nos dice es que para cada vector no nulo, para cada X en X menos cero, existe una transformación lineal continua, o bueno, un elemento del dual, para ser ya más breves, el dual topológico, tal que aquí le estoy poniendo X estrellita en minúscula, con toda intención. La norma de este operador es 1 y cuando evaluamos nuestro operador en el punto con el que iniciamos, vamos a obtener la norma del punto inicial o del vector inicial. Ajá. Ahora aquí la prueba es sencilla y, o sea, sí la vamos a ver porque es una aplicación directa del teorema de extensión. Entonces, vean, vamos a tomar un elemento o un vector no nulo y vamos a considerar al subespacio que genera y B igual al generado de X. Entonces, B es igual a estos vectores, ¿no? A los múltiplos escalares de X. Ujú. Ok, ahora, ya que tenemos esto, definimos T que vaya de B a R. Perdón, aquí voy a pedir que el subespacio sea real. Un, un REB. No nada más EB, sino espacio normado. Ok, entonces ahora sí ya podemos hacer esto, ¿no? Vamos a definirlo de este modo. T de lambda X lo vamos a escribir así, pero no por X, sino por la norma de X. Y ahora que lo pienso, igual, bueno, no importa. Lo que quería decir es que no importa si esta lambda es compleja, ¿no? O sea, esta definición sigue teniendo sentido. Pero ahora, lo que quiero que vean es que esto está bien definido, ¿no? Porque X es una base del subespacio que genera. Entonces, este coeficiente es único. Ok, T está bien definida. Entonces, eh, así, para,
Para B en el generado, o sea, en B, tenemos que la norma, perdón, el valor absoluto de TB es igual a la norma de B. Y bueno, aquí lo estoy poniendo de manera que se vea, para que ya podamos aplicar lo que sabemos, o sea, ver que se cumplen las hipótesis, o sea, que T es continuo. Pero vean, esto es eh, lambda de la norma de X, ¿no? Si tenemos B es igual a lambda por X. Y esto es igual a lambda por X, porque es una norma, entonces saca y mete escalares en valor absoluto. ¿Ok? Digo, aquí también quiero señalar que estamos tomando un valor absoluto al final. Bueno, entonces, y esto es justamente la norma de B. ¿Ok? Lo que nos está diciendo esto es que T es una transformación lineal acotada, y de hecho que la norma de T es menor o igual que 1, ¿no? Bueno, de hecho igual a 1, ¿no? Porque se da la igualdad. Por lo que T es continua y eh, la norma de T es igual a 1. Entonces, por el teorema de extensión, por pongamos aquí en rojo, teorema de extensión, o sea, el que está en esta página, eh, existe una, existe X estrellita en el dual, o sea, continua, tal que la restricción de X estrellita a B es igual a T. En particular, X estrellita evaluada en X nos da la norma de X. En particular, tenemos X estrellita evaluada en X es igual a T de X, y esto es igual a la norma de X. ¿Ok? Bien, ahora esto también es en dimensión finita, pues esto es trivial, ¿no? Bueno, trivial si ya llevaron álgebra lineal, si no, no. Y de nuevo, lo que podrían hacer en dimensión finita, pues es simplemente toman un vector X en Rn o en Cn, toman f igual al, si no hay ninguna f, entonces está bien, f igual al complemento ortogonal de X, eh, y ponen a, a- a X estrellita como la proyección ortogonal a lo largo del generado de X, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vamos a tener esto igual. La norma de esa proyección va a ser 1, va a valer igual 1, y lo va a estar definido en todo el espacio. Bueno, igual no usé la proyección, el complemento ortogonal, pero bueno, ahí está. Bueno, el complemento ortogonal sería el kernel de esta transformación, ¿no? De la proyección ortogonal. Ahora, de aquí, no voy a poner la prueba, pero sí el corolario. Un corolario de este resultado es que si X, perdón, X mayúscula es un espacio normado, es un espacio normado, para cada punto en el espacio o para cada vector, tenemos esto, la norma de X en el espacio es igual al máximo
de el valor absoluto de t evaluado en x con t en la bola unitaria cerrada del dual. Ok, ahora vamos a observar un poco este máximo. Pues este máximo, si cambiamos un máximo por un supremo, es la manera en la que definimos la norma de un operador acotado, ¿no? O sea, aquí estamos tomando bueno, aquí está cambiando algo, porque cuando definimos el máximo de un operador t, lo que hacemos es dejar fijo el operador y variamos al argumento sobre la bola unitaria. Y aquí lo que estamos haciendo es el argumento está fijo y estamos variando el operador. Sin embargo, como que dan muchas ganas de decir que ahí escondido hay un operador acotado, ¿no? Y efectivamente hay un operador acotado escondido ahí. Y es este teorema. Este teorema, si mal no recuerdo, no viene en el Clason. Pero realmente no es difícil probarlo. O sea, tenía planeado hacerlo, pero mejor no. No es difícil probarlo y van a ver por qué. Vamos a empezar con un espacio normado, sea X normado. X un espacio normado. El espacio, o sea, el doble dual, que es el dual del dual. O sea, antes de avanzar, vamos a ver qué es esto. Tenemos un espacio normado. Bien. Tenemos el espacio dual, que es el espacio de transformaciones lineales que van de X al campo. Ok, hasta ahí todo va de manera razonable, ¿no? Es una colección de transformaciones lineales. Ahora, cuando sacamos el doble dual, lo que estamos haciendo es considerando el espacio de transformaciones lineales definidas en el espacio de transformaciones lineales de X. Bueno, transformaciones lineales continuas y al campo, ¿no? Ahora, de nuevo, esto, X estrellita es un espacio de Banach. Si es un espacio de Banach, podemos hablar de su dual, ¿no? Entonces, eh, pues es lo que estamos haciendo. Ahora, bueno, en un espacio normado, el espacio X estrellita, el doble dual, tiene un subespacio, le voy a poner así isométricamente isomorfo, con una salvedad que voy a decir al final, isomorfo, a X. O sea, la salvedad es que es algo de terminología, pero sí debemos de decirlo. Habíamos definido el isomorfismo entre espacios de Banach, ¿no? Pero aquí nada más estamos diciendo que X es un espacio normado. No necesariamente es un espacio de Banach. Eh, lo que estamos diciendo es que el doble dual tiene un subespacio que como espacio normado es lo mismo que X. O sea, obviamente los elementos van a ser distintos, porque los elementos de aquí van a ser funciones de funciones y los elementos de aquí son vectores. O bueno, es el espacio en el que empezamos, ¿no? Eh, Sin embargo, si los vemos desde una perspectiva, así como en álgebra lineal, que no nos importa muchas veces qué son los elementos, nada más decimos, tenemos un espacio vectorial U y un espacio vectorial B, y empezamos a jugar con ellos. Si lo vemos desde esa perspectiva, ahí lo que estaremos diciendo es que este espacio raro, o bueno, este dual, tiene un subespacio que es esencialmente lo mismo que X. ¿Ah? Ahora, eh, cuando X y el doble dual son isométricamente isomorfos, vamos a ponerle isom, X es reflexivo. Es una definición esto. X es reflexivo. Entonces, en particular, todos los espacios de dimensión finita, son reflexivos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos Rn,
de nuevo, por un teorema de álgebra lineal, que ya lo usamos, si t va de Rn a R lineal, entonces t de x lo podemos escribir de esta forma, desde j igual a 1 hasta n de tj xj. Y este vector que estamos teniendo aquí es una representación de t. Ajá. Y esta representación es lo que nos está dando el isomorfismo entre Rn y el dual de Rn. ¿Ok? Entonces tenemos, si Rn es isom a Rn dual, entonces Rn dual dual va a ser isomorfo a Rn dual, que va a ser isomorfo a Rn. ¿Ok? Digo, aquí estoy usando algo que la verdad no creo que lo probemos, pero no hay problema. Que si tenemos dos espacios que sean isométricamente isomorfos, entonces su dual coincide en este sentido. Ajá. O bueno, también son, los duales son isométricamente isomorfos. Bueno, ahora, también, también del teorema de extensión podemos obtener otros corolarios. O sea, la primera línea de corolarios que estudian el dual nos ayudó a decir, bueno, nos ayuda a identificar eh, a un espacio normado como un subespacio del doble dual. Y bueno, y nada más como observación, si tenemos un espacio normado reflexivo, forzosamente tiene que ser un espacio de Banach, ¿no? Bueno, porque todos los duales son espacios de Banach, ¿ok? Es nada más una pequeña observación. Eh, un corolario que también tenemos es que si tenemos un espacio normado, un espacio normado, F un subespacio cerrado, y vamos a tomar un elemento que está en X y no está en F, entonces, em, existe un funcional lineal continuo, tal que se anula en F para toda X en F. T de X vale 0 y T de X, evaluado en 0, perdón, T de X 0, es distinto de 0. ¿Ok? No, bueno, sí, no, iba a decir algo, es que como que me recuerda un poco em, no sé si alguna vez les han hablado del teorema de Horizon, pero como que me recordó un poquito, ¿no? Bueno, no vamos a meternos a honduras topológicas. Y bueno, a partir de esto, a partir de este resultado, no lo vamos a escribir, pero podemos caracterizar a los subconjuntos, a los subespacios densos. De hecho, vamos a decir que, bueno, podemos probar, utilizando este corolario, que un subespacio de un espacio normado es denso, si solo si su aniquilador es el cero. Ajá. Y eso sigue directamente este corolario. Ahora, vamos a ver un poco de consecuencias de aproximación. En el sentido que ya habíamos visto. O sea, de aproximación por subespacios o por elementos de un subespacio cerrado. Eh, no sé si recuerdan que en algún momento José Alberto preguntó cómo sabemos cuándo existe, ¿no? O por qué existe. No recuerdo el fraseo exacto, pero por ahí iba la pregunta. Sobre la existencia de un punto, o bueno, de un vector para el cual tuviéramos esto, con BNF. Pues bueno, este resultado nos da algunas condiciones para que un punto sea un minimizador. Pero bueno,
para que vean que no es un área trivial, pues estamos usando un resultado fuerte, ¿no? Que es el teorema de Ham-Banach. Ahora, sean X eh, un espacio normado, vamos a poner F, X, un subespacio cerrado, X0, un elemento que está en el complemento de F, y vamos a poner un elemento en F. Entonces, el elemento de nuestro subespacio es un minimizador, o sea, la igualdad de, o sea, la distancia de x0 a f es igual a la distancia de x0 a b. Equivale, bueno, o es cierta, mejor dicho, es cierta, ¿vale? Si existe una transformación lineal continua, o bueno, un funcional lineal continuo, tal que satisface estas tres propiedades. La primera es que tiene norma 1. La segunda es que manda b al 0. Y la tercera es que, evaluado en tx menos b, esto nos da x0 menos b. ¿Ok? A ver, denme un segundo porque ya me puse a dudar de esa condición. Mm, Bueno, hay una condición que me puso a dudar un poco. Entonces, quiero revisar tantito el libro de Singer para ver que no les esté diciendo mentiras. Mm, Bueno, de cualquier modo, la demostración de este resultado viene en el libro de Singer. Es de hecho el primer teorema. Sí, sí estoy bien. Ah, no, no estoy bien. O sea, queremos pedir una condición más fuerte. No nada más esto, sino vamos a pedir este, que f está en el kernel de T. Y ahora sí, que se satisfaga esto. Si se satisfacen estas cosas, eh, entonces, em, bueno, si existe esto, entonces B va a ser un minimizador. Ujú. Les digo, en el teorema 1.1 de Singer. Pero bueno, lo importante es que, bueno, igual, por un lado, no es tan sorprendente viendo el enunciado que necesitamos el teorema de Hammond, ¿no? Porque aquí estamos pidiendo la existencia de un operador lineal que tenga cierta gracia. Pero bueno, creo que sí termina siendo importante notar que la existencia del minimizador sí está relacionado con un resultado pesado. Ajá. O sea, no es una pregunta trivial, es al contrario, una pregunta bastante interesante. ¿Cuándo existe el minimizador o bajo qué condiciones? Eh, y bueno, y después, ¿qué podemos decir sobre los minimizadores? Si son únicos, cómo obtenerlos y demás. Ahora, en la última es una consecuencia geométrica. Voy a poner las definiciones y luego, bueno, no, mejor vamos a poner primero los dibujos geométricos. Imagínense que tienen dos círculos en el plano, así.
Ahí está un círculo y aquí está otro. Ajá. Entonces, si tomamos la mediatriz de estos dos círculos, o sea, bueno, toma la mediatriz de los centros, pues es una recta que divide en dos el plano y que un círculo está de un lado y otro círculo está del otro, ¿no? Ok, ahora imagínense que en vez de un círculo vamos a tener un cuadrado y un círculo. La pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo? O sea, ¿podemos encontrar una recta que divide el plano en dos y que el cuadrado esté de un lado y el círculo del otro? O sea, es una pregunta de cuadrados y círculos. Es más, si quieren para bueno, si quisiéramos simplificar, si quisiéramos simplificar hasta la náusea, pues sí, también es fácil, ¿no? O sea, si tenemos dos cuadraditos eh, con los lados paralelos a los ejes, pues ahí se ve que igual y sí lo podemos hacer sin problema. Pero aquí lo podemos hacer, pues parece que sí, ¿no? ¿Y qué pasa si en lugar de circulitos o cuadrados empezamos a considerar bueno, una parábola y lo que está dentro? Y aquí ponemos, por ejemplo, un círculo. Les vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Existe una recta que nos permita hacer esto? O sea, que ponga de un lado a la parábola con todo lo que está dentro de la parábola y del otro al círculo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Siempre lo podemos hacer o no? No, no se ve. Ese sí ya no se ve tan fácil. Ajá. Y ahora vamos a complicarlo todavía un poco más. Ah, control Z. Bueno. Ah, sí, no se murió nada. Vamos a complicarlo un poco más. Ahora en lugar de parábolas, supongamos que tengamos un conjunto convexo. O sea, un conjunto es convexo si cada que toman dos puntos en él, la recta que los une está enteramente contenida en el conjunto. En particular, un cuadrado es convexo, un círculo es convexo, un semiplano es convexo. Ok, entonces imagínense que tienen un conjunto convexo del plano. Ahí está nuestro conjunto convexo. Y aquí tenemos otro conjunto convexo. Es más, vamos a pensar que es así. Es más, que no se ha acotado. Ahí está nuestro conjunto convexo, casi como una parábola, ¿no? La pregunta es, ¿podemos encontrar la recta? O sea, una recta que los separe, en el sentido de que parte el plano en dos cachos en donde un conjunto está de un lado y otro conjunto está del otro. Y pues la respuesta es que sí lo podemos hacer. Y, y bueno, una manera de demostrar que podemos hacer eso es usando justamente el teorema de Ham-Banach. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me resulta bien sorprendente que un problema casi de geometría analítica de primer semestre se pueda resolver de manera general utilizando el tipo de herramienta que estamos discutiendo ahora, ¿no? Ahora, para poder ser un poco más precisos, sí vamos a necesitar unas definiciones. Bueno, esta ya es la última parte, ¿no? Entonces, aquí terminamos. Entonces, supongamos que X es normado. Bueno, es un RB normado. Nos vamos a fijar en R nada más. Normado. Vamos a definir qué es un hiperplano, qué es un semiespacio y qué significa que dos conjuntos sean separados. Un semiplano, perdón, un hiperplano es un conjunto de la forma X en X. O sea, son todos los vectores en nuestro espacio, tales que T de X es igual a C. Y bueno, vamos a decir quiénes son T y C. Para algunas, T en el dual y C en R.
O sea, si pensamos, por ejemplo, en el X es R2, perdón, pues eh, un hiperplano es una recta, ¿no? Que no necesariamente pasa por el origen, pero es una recta. Si estamos en R3, un hiperplano es un plano. En Rn, un hiperplano va a ser un subespacio de dimensión Rn y movido. O sea, el movido, ¿qué tanto lo movemos? Nos lo da la C. ¿Ah? Ok. Entonces, eso va a ser un hiperplano. Un semiespacio es un conjunto de la forma, pues va a ser casi lo mismo, pero aquí vamos a poner una desigualdad. X en X tal que T de X es menor o igual que C, o X en X tal que T de X es mayor o igual que C, y de nuevo con T un funcional lineal continuo y C en R. ¿Ok? Entonces, si estamos en este caso, en el ejemplo de los conjuntos convexos en el plano que yo les decía, la recta es el hiperplano y los semiplanos, perdón, los semiespacios son los semiplanos que quedan de un lado y del otro, incluyendo a la recta, porque aquí estamos poniendo menor o igual. ¿Ok? Ahora, dos conjuntos son separados. Dos conjuntos, K1, K2, son separados si existe un, eh, un hiperplano, un hiperplano, tal que K1 está contenido en uno de los subespacios que determina, está contenido, vamos a ponerle H al hiperplano, en un semiespacio determinado por H y K en el otro. O sea, es justo lo que estaba haciendo con el dibujo, pero aquí lo estamos pensando en un espacio de Banach en general, con en R y K2 en el otro. Ahora voy a poner aquí definición, nada más para recordar. Def K subconjunto de X. K subconjunto de X es convexo. Sí, para cualesquiera X y Y en K y para cualesquiera T, para cualquier T en 0, 1, tenemos que T de X más 1 menos T de Y pertenece acá. Ahora, solo una observación, o sea, haciendo las cuentas, eso que escribí ahí es Y igual a T, perdón, Y más T, X menos Y. Entonces, si lo pensamos así como nos enseñaron que eran las rectas en geometría, o sea, en geometría analítica, sería como nuestro cero y este es el vector director, ¿no? O sea, X menos y este es el escalar que estamos dejando. Entonces, de aquí sí podemos ver que los puntos que están aquí en esta combinación lineal son los puntos que están en el segmento de recta determinado por X y Y. ¿Ok? Ahora, eh, vamos a poner este teorema de separación que nos da también el teorema de Hahn-Banach. Y nada más les voy a poner aquí entre paréntesis donde pueden ver la prueba. Esta no creo que la veamos nosotros, pero está en el libro de Clark, el teorema 2.37. Esto es una E. Teorema 2.37 del libro de Clark de análisis funcional. Entonces, empezamos con un espacio normado, sean X un R B normado y K1 y K2
subconjuntos, vamos a pedirles varias cosas. Primero que sean no vacíos. No vacíos, convexos y disjuntos. Entonces, vamos a poner en dos casos dependiendo de una propiedad topológica de los conjuntos. O sea, si K1 es abierto, existen T en X estrellita, o sea, una transformación lineal continua, funcional lineal continuo, y gamma en R, tales que para cualquier X en K1 tenemos, perdón, y para cualquier Y en K2, T de X es menor que Y, estricto, y menor o igual, perdón, menor que gamma, y menor o igual que T de Y. O sea, ahí estamos separando por el hiperplano determinado por T y por gamma, ¿no? La segunda nos dice que si K1 es cerrado y K2 es compacto, entonces existen una transformación lineal metida en el dual y gamma 1, gamma 2 en R, tales que vamos a tener esto para toda X en K1, para toda Y en K2, T de X va a ser estrictamente menor que gamma 1, va a ser estrictamente menor que gamma 2, y esto va a ser estrictamente menor que T de Y. Ahora, aquí nada más hay una diferencia importante. Cuando K1 es abierto, aquí sí se puede terminar pegando al hiperplano, ¿no? Aquí no. Estas gamma 1 y gamma 2 lo que nos dicen es que de hecho termina habiendo como un hueco entre la evaluación de TX y la de TY. O sea, la imagen de K1 y K2 están separadas, las imágenes. Y aquí, pues, pues no hay, no necesariamente, ¿no? O sea, las de TX, o sea, la imagen de K1 aquí sí se podrían ir acumulando en gamma, pero aquí si se acumulan en gamma 1 o gamma 2, no importa, va a haber un huequito entre las dos imágenes. Es lo que nos dice este resultado. En particular, si tienen una parábola, se fijan en todo lo de adentro, y tienen un círculo, o bueno, un disco, para que se haga convexo, siempre van a poder encontrar una recta que haga esto. Siempre los van a poder separar. Ahora, esto se los dejo de tarea moral a quien le interesen los teoremas de optimización. Vean que tiene que ver este resultado con condiciones de primer y segundo orden, o sea, con cosas como condiciones de Karush-Tucker y multiplicadores de Lagrange y cosas así. Vean cómo se puede relacionar esto con aquello. O sea, francamente, les digo, es porque sé que en algún momento de la vida lo vi y no lo he vuelto a estudiar, pero estoy casi seguro de que sí hay una relación por ahí. ¿Ok? Em, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Igual les voy a pasar